si tú me contratas a mí, oye, manejas una computadora, no me vas a contratar porque no lo sé hacer. Microsoft nos ofreció dar toda la capacitación y estamos buscando con qué empresas podemos capacitar y ofrecerle una oportunidad al adulto mayor que el 30% tiene pensión, el resto no tiene. Entonces no hay seguro popular, no te alcanzan las medicinas, los médicos. Entonces por ahí estamos buscando qué podemos hacer. Me preocupa mucho que antes el director de recursos humanos tenía la última palabra. Claro. Hoy ya no. Hoy tiene que recursos humanos preguntarle al de finanzas para ver si le autorizan. Entonces ya no tienen, en términos generales, no quiere decir que todo el mundo, pero los directores ya no tienen la última palabra. No tienen la autoridad que tenían en los años anteriores. Hola, ¿qué tal, comunidad? ¿Cómo están? Yo soy Liz Escalante y el día de hoy tenemos un extraordinario invitado, una vaca sagrada de los recursos humanos, nuestro queridísimo Pedro Borda. Bienvenido, Pedro. Liz, te agradezco muchísimo, te admiro y te he admirado de siempre. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. La verdad es que la admiración es mutua. Yo a Pedro lo conozco desde Amedir, Pedro, hace 30 y tantos años. Sí, me tocó ser presidente a Medir, cambiar el nombre 2, 3 veces a Medir, el edificio que teníamos, que se cae con el temblor. Temblor, es correcto. El comprar la nueva oficina, que ya no están, pero por ahí anduvimos. Y la verdad es que es un gusto para nosotros. Nadie en el mundo de recursos humanos, les puedo garantizar, deja de ubicar a Pedro en la industria. Él lleva muchos años, actualmente es embajador de marca, pero vamos a hablar más con la persona que con el profesional, porque seguro en sus redes sociales vas a encontrar toda la información. Y bueno, él actualmente trabaja para Minu y otras compañías, ¿cierto, Pedro? Es correcto. Bueno, Pedro, cuéntanos, por favor, tus inicios en recursos humanos. Mira, me voy un poquito antes. Yo quedo huérfano cuando tenía 14 años. Estaba yo estudiando segundo secundaria en el Instituto Patria y terminé la secundaria y la prepa. Y el que era mi tutor, que era el director de Cementos Tolteca, me dice, si estudias ingeniería, te doy una beca y te mando a Inglaterra. Entré al primer año de ingeniería y dije, esto no es lo mío. Entonces ya hablé con mi mamá, hablé con el señor, le dijo, oiga, me dijo, mira, si estudias recursos humanos, era en esa época relaciones industriales, todo el mes te doy una beca. Y entonces me fui becado a Inglaterra 2 años con la idea de regresar a Cementos Tolteca al tema de seguridad industrial. Pero me dijo, algo te tengo que decir que ni quiero que te prepares. Tienes que empezar de office boy. Entonces me mandaron al Banco Londres, ahí en la calle de Bolívar. Entonces trabajaba yo en el departamento de valores y mi chamba eran puras mujeres. Ve a comprar medias, ve a comprar donas aquí enfrente. Y entonces allí empecé. Y entonces terminé la carrera, me fui a Inglaterra, como comenté, me fui 2 años y regresé a Cementos Tolteca. De allí me invitaron a irme a Sintex, al Departamento de Seguridad Industrial. Entonces estuve varios años allí. De ahí nos fuimos a Chile. Y luego la empresa que más me marcó fue Chicle Adams, donde estuve 20 años. Y aquí la historia fue que el que era el presidente de Chicle Adams, que era Warner Lambert, me entrevista, me contrata, me manda una carta a mi casa donde te dice empiezas tal día. Y a los 2, 3 días me llega una carta que me dice siempre no. Le dije, bueno, ¿y por qué? Es que eres muy joven. Tenía yo 33 años, no sé. Y los directores aquí son de 50 y 60. Te la vas a ver negras. Bueno, pues ni hablar. Y contratan a una persona que lamentablemente a los 6 meses fallece de un ataque al corazón. Wow. Entonces me llama y me dice, Pedro, vente. Le dije, show goods, pero nada más tengo 6 meses más que antes. No, 20. Y me fui 20 años a Chicle Adams. Y ahí fuiste director de recursos humanos. Estuve director de recursos humanos 20 años. Y me tocó arrancar la planta de Puebla y el hacer una bola de arreglos para cambiar todo lo que era la función de recursos humanos. Teníamos 1,500 trabajadoras
eran trabajadoras que usaban una batita y una batita corta. Y entonces los jefes utilizaban esto para su propio beneficio. Entonces este señor, que era un canadiense, me dijo: Pedro, tu primera tarea, no importa de qué nivel, el que se mete con la trabajadora, lo despides. Claro, claro. Entonces despedimos un montón de gente. Entonces estuve allí, luego me fui a otra empresa, a Grupo Accor, Ah, que sí. ahora se llama Edenred. Edenred. Entonces, y era una empresa padrísima porque el Sol Hugo, que era el director general, era un tipo muy humano, visitaba a todo mundo, conocía a todos sus clientes. Entonces estuve allí, luego un abogado me presenta a Juan Diego Gutiérrez Cortina, el director general o presidente del Grupo Gutsa. Ups. Entonces cuando fui, me entrevista y le dije: usted me tiene que contratar. El otro día me lo encontré y me dijo: me acuerdo cuando tú me insististe. Y es un tipo encantador de serpientes. Entonces, publirelacionista impresionante. Entonces me fui con él y me dieron como encargo el hacerme encargo de la seguridad particular de él, de sus hermanos, de su papá y de los Ariza, Wow. de Pedro Domecq. Entonces ahí estuve con ellos varios años. Y estoy un día dormido y me despierta mi esposa y me dice: te habla el presidente. Ya era el presidente electo, Vicente Fox. Wow, Pedro. Entonces dije: ¿en dónde me habla? No, está diciendo qué tipo de gentes, perfiles quisiera para que se fueran con él. Entonces, total, busqué al presidente Fox y me entrevistó Julio Frank, que era el secretario de Salud. Y entonces en esa época el INSEN dependía de la Secretaría de Salud. Entonces uno de los primeros cambios que busqué hacer era dejar de pertenecer al sector salud, porque significaba que eres un adulto mayor y estás ahí porque estás Claro. enfermo. Entonces cambiamos y nos fuimos a Desarrollo Social con Josefina Vázquez Mota, que fue mi jefa 6 años. Y entonces es, yo creo que la etapa que más me marca y que me hace tener una pasión por ayudar a los adultos mayores. Hoy, como sabes, somos 17 millones mayores de... Es correcto. Mayores de 60. Y he tratado de insistir mucho, de incidir en que capacitemos a los adultos mayores digitalmente para que puedan ser empleables. Si tú me contratas a mí, oye, manejas una computadora, no me vas a contratar porque no lo sé hacer. Entonces estamos buscando proyectos para poder hacer. Mañana me entrevistan en la Secretaría del Bienestar de quien depende ahora el INAPAM. Entonces por ahí vamos a entrar. Microsoft nos ofreció dar toda la capacitación y estamos buscando con qué empresas podemos capacitar y ofrecerle una oportunidad al adulto mayor que el 30% tiene pensión, el resto no tiene. Entonces no hay seguro popular, no te alcanzan las medicinas, los médicos. Entonces por ahí estamos buscando qué podemos hacer. Y cuando termino con el presidente Fox, me invitan a ser presidente vitalicio de la Academia del Adulto Mayor. Entonces, hace un año fui con ellos a una plática y me pidieron que hablara en una asamblea. Dije: ¿qué les voy a decir? Entonces, lo que les dije: me comprometo a buscar programas de capacitación para que tengas oportunidad de ser digital y en tus contactos. Entonces, termino de allí, termino con el presidente Fox 6 años, terminamos en 2006 y regreso a Medir como director general. Estoy ahí 12 años y decido que ya me jubilo. Entonces me jubilo, me voy de vacaciones y regresando, una persona que había trabajado conmigo en una empresa que se llamaba PAE, me dice: te quiero presentar a mi jefe. Entonces me lleva a una oficina aquí en Tacubaya y me presenta a Nima Purshab, que es el dueño y presidente de Minu. Platicamos, me entrevista, me dice: Pedro, vente conmigo de embajador. Le dije: ¿en qué país? No, en ninguno, aquí en México. ¿Cómo? Es que estoy arrancando una empresa
y quiero que te vengas conmigo. Hace 6 años el término de embajador todavía No era fuerte. no era No. conocido. Entonces empiezo con él y empezamos a enviar presentaciones, pero desde el punto de vista, te quiero vender, danos una cita. Y con el tiempo ya me di cuenta que eso no es como funciona, sino que tenemos que hacer contenidos que llamen la atención y después puedo hacer. Y empezamos a hacer webinars. Entonces estamos haciendo un webinar cada mes porque hemos visto que la mejor manera de conseguir leads calificados Así es a través de los webinars. Y de allí me invita el presidente de Latinoamérica de Mercer, y de allí Total Pass y 5 o 6 empresas que me piden que haga lo mismo. Y comentaba yo fuera del aire de que con una persona que estuve el otro día, me dijo, ¿tú eres constructor? Le dije, no, estudié Relaciones Internacionales. No, tú eres constructor de puentes. Esto es lo que me apasiona y me gusta hacer. Entonces estoy por cumplir 88 años. correcto. Pero apasionado con lo que hago, el contactar a una persona con otra y servir. Y en un paréntesis que hago por ahí, hace unos 40 años, tuve cáncer. Entonces me fui a Estados Unidos, me operaron allá y nos encontramos con 2 matrimonios conocidos que uno de ellos, la esposa, tenía un problema y el otro, el hijo. Y regresamos a México y dijimos, tenemos que hacer algo. Y fundamos la Casa de la Amistad para Niños con Cáncer. Hace 40 años. Hemos atendido 15,000 chamaquitos y digo, es una labor padrísima porque estás ayudando a salvar vidas. Todos los chamaquitos están con nosotros, reciben medicinas, porque hay un convenio que hizo la Casa de la Amistad con un hospital en Estados Unidos que se llama St. Jude. Entonces, todos reciben medicinas, una casa padrísima en Tlalpan, que me encantaría que un día la conocieran y vieran lo que hay ahí. Tenemos un grupo de ángeles guardianes, que son personas que nos comprometemos a dar un donativo, 5 pesos, 10 pesos, pero que sea recurrente, ¿no? Hoy la presidenta de la Casa de la Amistad es Lorenza Mariscari, Mariscal Cerviche, y su mamá ha sido voluntaria con nosotros toda la vida. Y lo que me llama y me interesa muchísimo, que las personas que empezaron como voluntarias en la Casa de la Amistad siguen siendo voluntarios. O sea, es algo que se te mete en la sangre el ayudar a estos chamaquitos. Así es. Por ahí hemos ido con Casa de la Amistad y ahora con este nuevo rol de ser embajador o promotor, lo que me gusta es contactar gentes y servir de puente, servir de enlace. Y de hecho, Casa de la Amistad, que actualmente de hecho ayuda a los papás, ¿no? Los educan. Nosotros fuimos a hacer un directo con Leonardo, creo que todavía estaba. Leonardo Arana. Así es. Nuestro director general. Leonardo está. Y Leonardo nos invitó porque hicimos un directo allá para conseguir fondos para Casa de la Amistad. Y Casa de la Amistad lo que hace es educar a los papás. Tiene una escuela para los niños y además los papás pueden ahí estar conviviendo con los hijos porque se quedan, debido a que muchos niños vienen del interior de la República y no tienen dónde hospedarse. Entonces los papás ahí reciben apoyo, alimentación. Se pide que se quede un familiar para que ayude en la casa. Hay un par de monjitas que nos ayudan, pero el papá o la mamá se queda ahí mientras los chamaquitos están recibiendo su atención. Reciben toda su educación para no perder, entonces todas sus clases ahí lo tienen, ¿no? Toda su formación la hacen ahí. Y de hecho hay muchos niños que tienen ya varios años ahí en Casa de la Amistad, ¿cierto? Es cierto. Casa de la Amistad es una maravilla. Normalmente en un mes típico tenemos 1,500 chamaquitos y hemos atendido 15,000 desde que inició la casa y nunca hemos recibido ni queremos recibir dinero de gobierno, sino todo es iniciativa privada, gente que tiene el corazón puesto en ayudar con esto. Recientemente estuvo Leonardo y Lorenza con nosotros en un evento que hicimos la semana pasada, donde el conferencista fue Pedro Padierna, que le habló a directores de recursos humanos
Y regresando al tema, él hizo una plática de poniendo a las personas en el centro, people-centric, que luego se nos olvida la importancia que tiene la persona. Entonces allí estuvimos y hice una presentación de Casa de la Amistad, de lo que viene haciendo, y la empresa esta donde estoy también, de Embajador Match, ellos decidieron aportar y empiezan a hacer donativos importantes para la casa, ¿no? Y que la verdad la labor que se hace, créanmelo, yo misma estuve buscando recursos para Casa de la Amistad en algún momento, estuve trabajando en sus redes sociales algún tiempo, les ayudamos, sobre todo en LinkedIn para buscar ángeles que fondearan. No es nada fácil, Pedro, que la gente se desprenda de recursos para dárselo al voluntariado, es muy difícil, ¿no? Lo que queremos es convencer que cuando tú ayudas a salvar una vida y a un chamaquito, realmente puedes tener un impacto. Y más cuando te das cuenta que en México el 50% de los niños fallece por falta de medicina. De atención médica, ¿no? De medicamentos. Entonces es algo que queremos hacer. Y dentro del tema de recursos humanos, me llamaron de un banco para que les diera yo una plática de mi trayectoria de vida. Le dije, ¿por qué yo? Hay muchos adultos mayores que podrían venir. Entonces se está haciendo un proyecto de coaches platino o plateados. Eso me contaba, sí. Para poder ir y platicar historias de vida a jóvenes en cualquier empresa. Entonces esto me entusiasma mucho el que lo podamos hacer, ¿no? Pedro, ¿cómo has visto el cambio? Porque a ti te ha tocado en 60 años de trayectoria todos los cambios en RH, todos los cambios en talento. Ahora, ¿qué ves con todos estos cambios que has vivido, que está viviendo Recursos Humanos en la actualidad? Me preocupa mucho que antes el director de Recursos Humanos tenía la última palabra. Claro. Hoy ya no. Hoy tiene que Recursos Humanos preguntarle al de Finanzas para ver si le autorizan. Entonces ya no tienen, en términos generales, no quiere decir que todo mundo, pero los directores ya no tienen la última palabra. No tienen la autoridad que tenían en los años anteriores. Entonces yo creo que viene un reto tremendo para los directores de Recursos Humanos, el poner a la gente otra vez en el centro y cuidar esas personas, ¿no? Durante la pandemia, de hecho, el buscar el bienestar del colaborador, lograr que la gente viviera el proceso de pandemia lo más cómodo posible, siento como que Recursos Humanos tuvo un papel protagónico dentro de la pandemia y luego termina la pandemia, se regresa otra vez como a la normalidad y vuelve a perder ese protagonismo Recursos Humanos. Porque ya no tiene ese nivel de autoridad que en años anteriores habían tenido. Entonces, en muchos casos, ya el director de Recursos Humanos no reporta al director general o al presidente, sino hay alguna gente en el camino a la que reportan. Entonces, obviamente que no tienen la autoridad que se tenía antes, ¿no? ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a todos los directivos de Recursos Humanos para retomar esa autoridad y al final, como dices, poner en el centro a las personas, sobre todo pensando que en esta época estamos regresando a esta falta de bienestar y equilibrio en la vida otra vez como antes? Mira, lo que estamos haciendo con esta empresa Match, estamos trayendo a México a Dave Ulrich, el papá Claro. a nivel mundial de los recursos humanos. Entonces Dave ha escrito 28 libros y nos va a dar una plática para director de recursos humanos el 26 de marzo con la idea de regresar. Y hay un libro que vamos a regalar que es Reinventando la Organización. Okay. Yo creo que se tiene que volver a pensar en qué nivel deben tener las personas y la importancia que tienen, ¿no? El escucharlos, el que los directivos, hay una empresa que le pregunté, oye, ¿cuántas veces recorres y visitas a tus empleados? Pues prácticamente no. O sea, los directivos están a un nivel diferente, no están ya en contacto con la base. ¿Y cómo puedes saber qué opina tu gente si no platicas con ellos? Entonces creo que ese debe ser un cambio que podemos hacer. Fíjate que en un concepto japonés se dice
visitar el Gemba o vivir en el Gemba. ¿Qué significa? Gemba es donde suceden las cosas. ¿Y dónde suceden las cosas? Pues en la operación, muchachos. O sea, nosotros no podemos ser un ejecutivo de recursos humanos de escritorio, donde casi siempre estamos focalizándonos en a lo mejor políticas globales, el tema, por ejemplo, de las compensaciones, el proceso a lo mejor de cultura, pero nunca visitamos el Gemba. Es decir, no conocemos lo que viven los operativos, que al final son nuestros clientes internos, los más importantes. ¿Estás de acuerdo, Yo Pedro? veo a mis compañeros de recursos humanos muy alejados de los trabajadores, de los sindicatos. Yo creo que ya no escuchas. Y si no escuchas, ¿cómo puedes dar instrucciones y cosas de cambios si no escuchaste directamente, no? Así es. Y muchas veces hay una desconexión, ¿no?, entre los ejecutivos de recursos humanos y lo que sucede en la operación. De hecho, yo creo que una de las cosas importantes que pasó en 2017, cuando el Instituto, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, determina, ¿no?, que es muy importante crear en México la 035. De hecho, es la NOM que regula las relaciones interpersonales dentro de la empresa, ¿no? Y esto no venía sucediendo, es decir, casi siempre pues, teníamos como una idea muy errónea de lo que pasaba en la organización, porque no escuchábamos a la gente. Y de hecho, yo creo que hasta en 2017 que entra la 035, que es la norma que regula este tema del liderazgo, la situación, pues básicamente que vive el colaborador dentro de la corporación, es hasta que nos damos cuenta que realmente traemos un problema grave de estrés derivado de las formas de trabajo que tenemos en México. Y hablamos mucho que está muy de moda el burnout. Así es. La gente no tiene los descansos que debe tener, no tiene la atención. Y ejercemos demasiada presión. Hay muchas empresas que la gente ya no quiso regresar a su oficina. Ves edificios en todos vacíos. Así es. Porque la gente dice, ya no quiero dedicar tanto tiempo al tráfico, a estacionarme, a salir a comer. Prefieren hacerlo en su casa. Yo no estoy muy convencido del home office y también lo veo con los webinars que hacemos. Tú ves a gente en un webinar, tiene el teléfono en la mano y está chateando, buscando, sin poner la atención. Entonces creo que ahora que ya podemos regresar a conferencias presenciales, es cuando podemos tener una imagen diferente. De hecho, no sé si has visto, pero por ejemplo, si no mal recuerdo, Amazon regresaron a la parte presencial en oficinas y varias corporaciones internacionales han regresado a la presencialidad en la oficina. Lo que se creía que iba a ser un desafío muy fuerte en la pandemia cuando se fueron, pues 60% de los colaboradores a casa, y ahora que se está regresando a la presencialidad, yo estoy trabajando con una empresa transnacional francesa y lo que nos dicen es, si nosotros que actualmente estamos prestando un servicio a nuestros clientes más importantes, que son las boutiques, ellos no se pueden ir a casa, ellos no pueden hacer home office, entonces nosotros tenemos que igualmente permanecer en el frente de batalla con ellos dentro de las oficinas. Fíjate qué interesante. Pero le está costando mucho trabajo a los directores convencer a la gente que, oye, ya el home office ya terminó, vente a la oficina. Claro. Entonces, y ves oficinas vacías, por las razones que sea, pero la gente ya no quiere ir. Entonces yo creo que ahí hay un reto tremendo de lo que podemos hacer. Sí, de hecho yo entrevisté hace poco a colaboradores entre la edad entre 25, Pedro, y 35 años aproximadamente, de lo que pensaban sobre este tema de horarios flexibles y teletrabajo. Y fíjate que, a diferencia de lo que podríamos creer, los colaboradores más jóvenes sí quieren regresar a la oficina y les gusta estar en el ambiente oficinista, porque además ellos no les tocó. Muchos de ellos entraron a trabajar cuando estábamos en plena pandemia y ellos, el proceso de reclutamiento y su proceso de inducción fue en línea 100%. Muchos de ellos no conocían lo que era un ambiente laboral y al regresar, y al igual que las escuelas, se están enfrentando a que socialmente les está costando mucho trabajo relacionarse, Pedro. Y yo creo que otro reto que hoy tienen los directivos de recursos humanos es la alta rotación. ¿Qué es lo que está pasando? Digo, te puedo mencionar muchos ejemplos de gente que ha estado en mercadotecnia y en 2-3 años han tenido 2-3 empleos. Entonces, lo que estamos buscando
en Minu es dar pláticas a director de recursos humanos. ¿Por qué debes de contratar un adulto mayor? Primero, tienes experiencia, tienes lealtad. Hoy la mayoría de la gente ya no se queda 5, 10, 15, 20 años, sino le ofrecen una lana adicional y se están cambiando. Tengo varios conocidos de muy buen nivel que se cambiaron de empleo porque le dieron dinero. Nunca entrevistaron a la empresa y ahora que ya están en la empresa se dan cuenta no es lo mío, no es lo que yo quiero. Claro. Y entonces ves a la gente que están brincando. Empresas, por ejemplo, de seguridad, de una rotación de 40-50%. Sí, tal vez más. Y el costo promedio de un operativo de seguridad o un ayudante general, más o menos calculándolo, a ojo de buen cubero te saldría en 22,000 pesos poder, digamos que se mantuviera estable, fidelizado. Imagínate si se te van 600 al año. ¿No? Y que cuando cambian, ¿cuánto tiempo tardas tú en reclutar una persona, en que llegue, en reentrenar el reskilling para que aprenda lo que el otro ya sabía? Así es. Entonces yo creo que ese es un reto que le estamos pidiendo a la Secretaría de Trabajo, que hable mucho más de esto para capacitar a la gente. ¿Por qué no deben de irse? Y aquí yo creo que algo que hacíamos en esa época, todos recibíamos un estado de beneficios de cuáles eran tus prestaciones. Recibes tanto en vales, en esto, en lo otro, que creo que ya no se hace. Así es. Entonces la gente se cambia y cuando se da cuenta me estoy cambiando por muy poquita diferencia. No me justifica el que me esté yo cambiando, ¿no? No es correcto. De hecho, actualmente una de las agendas pendientes, si no mal entiendo, en el Senado, en la Cámara de Diputados, es el tema de que un porcentaje importante de las contrataciones que se van a hacer para las empresas, por lo menos el 5%, se está considerando a personas adultas mayores ya obligadamente en México para tener nuestras plantillas, ¿cierto? Eso es buenísimo. Y lo que tú dices es cierto. El 5% de tu nómina deben ser adultos mayores. Así es. Y entonces yo creo que tiene muchas ventajas. Tiene la ventaja que a estos adultos mayores les das una oportunidad de tener un empleo. Ya no existe el seguro popular. ¿Qué hace una persona que no tiene un empleo, que no tiene una pensión? ¿Cómo le hace para vivirlo? Entonces yo creo que eso va a ser interesante. Digo, obviamente que tiene un costo para las empresas, el 5% de adultos mayores, el 5% discapacitados. Si pasa la reducción de la jornada, A 40 horas. creo que eso va a también tener implicaciones. Acaba de pasar la ley Silla, que para muchas gentes pues sí tiene implicación. Sí, porque, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un guardia de seguridad que pasaba alrededor de 12 horas de pie. Es pesadísimo. Yo no sé si ustedes han trabajado en operaciones, pero a mí en mis inicios, yo trabajé en el Papalote Museo del Niño como guía escolar, que son los famosos cuates, y yo pasaba 12 horas de pie y es muy cansado, y tenía en aquel entonces 18 años. Imagínense ahora. Estar alerta. Sí, claro. Entonces sí es un problema y entonces, digo, son gastos o costos adicionales que están viviendo las empresas. Es correcto. ¿Y cómo ves ahora el tema de la legislación que se está moviendo muchísimo? 30 días de aguinaldo, 40 horas de trabajo efectivo ya en la semana, que se está proponiendo a lo mejor un cambio en el tema de la paternidad, que haya la oportunidad de igual tener 40 días de descanso como las mujeres. ¿Cómo ves estos cambios que se están dando en la legislación? Había un retraso en que muchas cosas no habíamos hecho. El salario mínimo no se le había dado el respaldo que debía tener. Entonces ya quien lo haya dado ha ido creciendo el salario mínimo. Entonces tiene mejor situación. Claro. Pero yo creo que son cosas que hoy hablamos mucho de igualdad. Oye, hombres y mujeres deben ganar lo mismo. Entonces puestos iguales, salarios iguales. Y esto no se estaba dando, ¿no? Ahora, llegamos a 8,400 pesos en este año, salario mínimo para lo que es centro bajío. En la frontera estamos casi llegando a los 12,000 pesos. ¿Qué has tú oído de lo que está sucediendo en el país? Estamos incrementando aproximadamente, solo en un estimado, un 12% anual de incremento directo al salario mínimo. ¿Cómo ves a los empresarios? ¿Qué opinan de eso? Mira, yo creo que están convencidos porque se aprovechó mucho una situación en que los salarios mínimos estaban muy frenados.
Ha habido muchos abusos, pero también creo que los sindicatos están jugando un mejor papel. Oye, sí que nos den más, pero también tiene que haber una retribución por parte del empleado, un compromiso para cumplir con lo que le están pidiendo. Así es correcto. Y estos cambios están afectando no solo, pues, vamos a hablar ahora de cuestiones como el outsourcing. Desaparece hace unos 3 años aproximadamente muchas empresas como Manpower y algunas otras que tenían, digamos, como la subcontratación como parte de su proceso de vida, ¿no? ¿Qué opinas con este cambio que viene y ahorita la inclusión de las personas que están en estas famosas apps que van a incluir a todo lo que es, pues las personas que a lo mejor se consideraban socios, que principalmente repartidores de alimentos o, no sé, choferes de taxis, que ahora se van a incluir ya como parte de las plantillas, Pedro? Yo creo que vale la pena porque era gente que no tenía ninguna regulación y tú los ves, sales a la calle, las motos van como locas. Entonces creo que el que tengamos una regulación cada vez mayor es de beneficio para todos. Que sepan qué pueden y qué no pueden, ¿no? Así es. Pues yo creo que ahí se había perdido muchísimo. ¿Y cuántos miles hay de Uber, de Didi, de no sé qué? Sí. Cada quien. Lo ves también la falta de regulación, ahora de las motitas esas que hay, que andan por las banquetas. Entonces, también tenemos que regular. Yo creo que hoy se irá regulando mucho más, ¿no? ¿Cómo ves el tema de las oportunidades para adultos mayores? Ahora yo veo, no sé qué opines, pero yo veo que sí ha incrementado, ahora estamos en teoría como Japón, que el empleo formal estamos en números que no existían, que no teníamos a nivel de indicadores, ¿no? Ahora, que esta oportunidad de que los adultos mayores se vinculen al mercado laboral, ¿qué opinas de esto con respecto a años anteriores que a lo mejor no se consideraba el adulto mayor ya productivo? Realmente terminaban cierta edad y la gente ya no se le contrataba esta oportunidad de quitar de la mente el edadismo, que es la selección por edad, y que se den oportunidad a estos Ahí talentos. tocas la fibra más sensible de mi corazón. Después de haber estado en el sexenio a cargo del Instituto de Adultos Mayores, por eso es que empezamos a buscar este proyecto de sí capacitarlos, porque el adulto mayor no está hecho digital. Tenemos que hacerlo digital para que pueda ser empleado. Es correcto, es correcto. Y decías que Microsoft hoy está apuntando a entrenarlos. Tenemos un convenio que vamos a realizar mañana con la Secretaría de Bienestar para que se capaciten a los adultos mayores y que tengan la oportunidad de ser empleables. Obviamente que aquí necesitamos el apoyo del INAPAM, que ya lo tenemos de parte del director, que están totalmente de acuerdo, y hay empresas que nos dicen, oye, yo te ayudo con la empleabilidad. Esta empresa Match me dijo, gente que tú tengas capacitada, yo te ayudo sin costo para poderlos contratar. Cuesta mucho trabajo el que las autoridades entiendan esto. Cuando yo mandé el primer escrito buscando la firma de este convenio, me contestaron de alguna dependencia del gobierno, nosotros no vamos a contratar adultos mayores, ni tenemos dinero. Le dije, me están malentendiendo, no queremos que tu dependencia, sino nada más que tú apoyes el que se dé la capacitación y que no te va a costar la empleabilidad. Hay empresas, Manpower, claro, están dispuestos a decir, oye, yo te ayudo y vamos a contratar a los adultos mayores. Entonces creo que va por buen camino, ¿no? Sí. Otro tema importante, Pedro. Actualmente tú sigues trabajando, sigues como embajador de marca. 88 años que vas a cumplir y sigues hoy en el mercado laboral. ¿Qué le recomendarías a personas de 60, 70 años que ya se consideran a lo mejor que ya no pueden vincularse al mercado laboral? ¿Qué le recomendarías para volverse a emplear y mantenerse dentro del mercado laboral? Que no se jubilen y que sigan su pasión, que hagas lo que te apasiona. Cuando tú haces lo que es tu pasión, realmente no es trabajo. Entonces te levantas temprano y cumples y vas, entonces no hay otra más que perseguir lo que es tu pasión. Yo lamentablemente, muchos de los que eran mis compañeros ya no están aquí,
¿Por qué? Porque se jubilaron en temprana edad, te quedas inactivo en tu casa, ya la mente no te funciona, no tienes la actitud. Yo creo que eso es lo que tenemos que despertar, esa actitud, esas ganas de seguir participando y de seguir siendo útil, ¿no? Yo creo que nacimos en este mundo para servir y no para servirnos. Entonces, si tenemos esa convicción de hacer, como en tu caso, tú estás apasionadísima con lo que haces, estás una semana en México, todo lo que vienes realizando, porque tienes una pasión en lo que a ti te gusta. Eso es lo que tenemos que buscar. Pedro, una de las cosas importantes que actualmente nosotros vemos y que hemos visualizado es el tema de seguirnos educando, es decir, seguirnos preparando. Tú, en tu trayectoria, ¿cómo te preparaste? O sea, ¿estudiaste relaciones industriales? ¿De ahí cómo te mueves para seguirte manteniendo activo en el mercado laboral? Y además en recursos humanos como una figura de autoridad muy importante para muchos de nuestros ejecutivos muy jóvenes. Primero fue la beca esta que me mandaron a Inglaterra, donde estuve enfocado a seguridad industrial. Después tuve la oportunidad de entrar a recursos humanos, pero constantemente me he seguido preparando. Y entonces leo muchísimo, estoy viendo diferentes artículos, qué es lo que está pasando, qué es lo actual, y tenemos muchísimas reuniones con los que fueron mis compañeros en el Patria para seguirnos alimentando. Hay un grupo que se llama Vida Futura, que somos puros adultos mayores, que nos reunimos, platicamos y compartimos qué cosas. Entonces alguien te dice, oye, fíjate que ahora estoy en un proyecto así, oye, platícame, oye, ¿cómo te ayudo? Y poder ayudarse. Cuéntanos de tus mentores, porque tú hablas, bueno, te quedas huérfano a los 14 años. ¿Cómo fue esta etapa con tu mamá, tus mentores? ¿Quiénes fueron los que te ayudaron, te asesoraron, te apoyaron en esta transición importante hacia tu carrera? Mira, soy hijo de padres húngaros. Mi papá llega a México en 1921. Él quería irse a Estados Unidos, no consigue los papeles, se viene a México. Y en el 30 y tantos se va de vacaciones a Hungría y conoce a mi mamá. Entonces, la educación que a mí me dieron fue de disciplina cañón. A rajatabla. Entonces yo, para levantarme de la mesa, tenía que decir, me puedo levantar. Terminabas de desayunar y hacías tu cama. Y cuando estaba yo en sexto de primaria, en el colegio americano, a 3 compañeros allí nos castigaron y nos corrieron del colegio por mala conducta, juguetón, lo que tú quieras. Entonces llego a tu casa, Wow. papá me llama y me dice, quítate el pantalón, la camisa, zapatos y calcetines. Y le pide a mi mamá que le dé un pantalón viejo y una camisa. Y me dice, súbete al coche. Me llevan a donde vivíamos por Virreyes, bajabas a Monte Athos y en la banqueta había un zapatero remendón que allí hacía suelas y medias suelas. Y entonces mi papá le dice a este señor, Pedro, mi hijo está castigado, se va a venir aquí de aprendiz. Entonces dije, ¿cómo que de aprendiz? ¿En serio? De zapatero ahí en la orilla de la banqueta. Entonces, ¿a qué horas tiene que venir? El maestro Miguelito se llamaba, le dice, que vengan las 10. Y mi papá le dijo, ¿esto es castigo, no es premio? Claro. Entonces, tengo una entrega de pan en esa época, por donde vivíamos, entregaba el pan en carritos de valeros con una canasta. Entonces buscaron las casas de todos mis cuates, entonces tocaba yo el timbre, salía Wow, muchacha, Pedro. a ver, Pedro, dame 2 chilindrinas, 2 conchas, no sé qué. Y a los 15 días, un mes de este castigo, la directora del colegio americano habla con mi papá y le dice que no es para tanto el castigo, que me permitan regresar a la escuela. Me permiten regresar, pero al poco tiempo, rasurándose mi papá un día, me dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar de interno. Bueno, y me escogen una escuela en la isla de Vancouver, que cuando yo la veía en mapa, era así de chiquitita. Y entonces me dice, aquí están tus boletos de avión, no tengo dinero para llevarte, te vas a ir
en el avión, llegas a Los Ángeles, así sacas tus maletas. Tenía yo 12 años, José. Y te vas a un hotel, al día siguiente te vas al aeropuerto, tomas un avión a Seattle, vas a llegar, te vas a ir al muelle y tomas el barco que te lleva a la isla. Y coincidió que el capitán del avión era el papá de un chamaquito compañero. Entonces, ¿por qué estás llorando? Fíjese, don Pancho, que me castigaron y tengo que ir no sé qué. Entonces me dice, no, vente al hotel de los pilotos. Y entonces ahí te quedas. Entonces fui y teníamos un cuarto sobre la avenida Hollywood, él aquí, yo acá, y de repente unos claxonazos y un Cadillac rojo convertible, y era Pedro Armendáriz, el famoso. ¡Wow! Y entonces le dice, Pancho, vente porque tengo unas chamacas. Y este cuate le contesta, no puedo porque estoy cuidando a este chamaquito. ¡Ay, wow! Tráelo. Entonces me llevan a una casa, señoras muy guapas, muy amables, me dan helado pastel y televisión, mientras ellos, pues no sé, ¿Qué harían? Ajá. y entonces ya a las 2, 3 de la mañana, ahora sí ya se acabó la fiesta, te llevo al hotel, te vas al aeropuerto y sigues adelante. Y me fui 2 años a Canadá. Impresionante. Tú solo, 12 años. Y mi mamá ya luego platicaba, lloraba mares. Y un ejemplo que tengo de mi mamá queda viuda a los 35, 37. Muy joven. Y entonces una situación económica bien más o menos, pero mi mamá se mete a trabajar en una tienda de vestidos aquí sobre Reforma. Y entonces éramos mi hermana y yo y ella nos mantuvo. Pero lo que me mueve muchísimo, mi mamá trabajó después en viajes en Vagon Cook y luego le hablaron de Viajes Felgueres, que se fuera a Felgueres. Se va a Felgueres y cuando mi mamá cumple 92 años, me habla y me dice, hijo, me están ofreciendo un empleo con más sueldo. A los 92 años, ¡Wow! mi mamá se cambia y se va a otra agencia de viajes. Entonces mi mamá murió a los 99, pero una señora con una entereza, con una voluntad, una actitud impresionante. Entonces son de esas cosas que tú dices, pues tengo 88, no me voy a quedar. Entonces el tiempo que me digan que puedo estar, pues lo voy a estar, ¿no? Y que es impresionante porque mucha gente, yo he conocido gente muy joven me refiero a 60 años, ¿no? Principalmente, no sé por qué, pero mucha gente extranjera lo que sueña en la vida es jubilarse, ya no trabajar. Yo digo, ¿qué van a hacer en su casa todo el santo día, no? Cuando mis hijos me dicen, oye papá, ¿por qué no te jubilas? Uno vive cerca de San Francisco, vente a San Francisco. Le dije, ¿qué? Quédate en tu casa. Le dije, o yo le pico los ojos a tu mamá, o ella me... Claro. Una mujer se metió en la cosa inmobiliaria, tiene varios departamentos aquí en Polanco, y entonces ella con eso se entretiene. Entonces cuando yo llego a las 6 de la tarde a la casa, pues todo... Caray, sí, pues sí, se extraña, ¿no? Y la verdad es que mantenerte activo, o sea, estar trabajando, yo no me imagino jubilándome jamás, Pedro. No, yo tampoco, ¿eh? O sea, yo descansar, o sea, descanso trabajando, no sé si tú lo ves igual. Pero ¿por qué es tu pasión? Si fuera un trabajo, que no fuera tu pasión, sí es trabajo y sí te cuesta. Entonces, el tener la pasión de hacer lo que te gusta, te levantas temprano, vas, vienes, preparas y haces todo lo que tienes que hacer. Y a mí lo que me encanta es venir a un restaurancillo aquí en Polanco, que se llama Nautilus, que lo uso como mi oficina. Qué padre. Entonces allí me reúno, desayuno ahí 3, 4 días, y cuando alguien me dice una cita, pues vente a mi oficina. Mañana, por ejemplo, ubicas a Mario Borgino. ¿Sí? Entonces le dije a Mario, vente a desayunar conmigo. Entonces me dijo, yo llevo los huevos y jamón, no sé qué. Le dije, no, te invito a mi oficina. Pero yo lo llevo, no, vente aquí. Y entonces el presidente de Minu viene a desayunar conmigo aquí. Con algunas gentes, juntas de consejo, las hacemos aquí. Entonces me encanta el ir, el ver, el conocer y el hacer otros puentes, ¿no? Así es. Tiene mucho. Y te digo una cosa, es maravilloso encontrar tu trabajo ideal.
¿Cómo o cuáles serían los consejos que le recomendarías ahorita a los centennials que están entrando al mercado laboral, súper jovencitos, están a punto de entrar los alfa, traen otra forma de ver el mundo? ¿Qué les recomendarías para encontrar su trabajo ideal, Pedro? Como tú has encontrado el Que tuyo. te apasiones en algo que es lo que te gusta. Que quieres ser pintor, que seas el mejor pintor. Que quieres ser ingeniero, arquitecto, o sea, que no sea por imposición. Tengo un nieto de 28 años que quería estudiar medicina. Estudió medicina y al año le dijo a sus papás, esto no es lo mío. Wow. ¿Qué quieres hacer? Quiero ser actor. Entonces fue a Nueva York, donde está de actor. Ah, sí. Ya está en varias películas y ya sé lo que quiere. Entonces, sí te cuesta trabajo decirle a tus papás, oye, ya invertiste, pero ya no me gusta. Pero no me gusta. Entonces, el perseguir tu sueño, el perseguir la pasión, otro hijo, otro nieto, me dijo, estudió Relaciones Internacionales. Abuelo, quiero trabajar en Great Place to Work. Ah, sí me acuerdo, claro que lo conozco. Entró a trabajar en Great Place to Work. Y luego un día dijo, Great Place to Work no es un Great Place to Work. No quiero seguir aquí, Claro. quiero ser coach. Entonces se dedicó de coach, entonces está en una escuela ayudándole a una bola de chamaquitos y en su casa está haciendo coaching a las gentes que lo buscan. ¡Qué increíble! Entonces, pero haces lo que te gusta, ¿no? Y fíjate que poca gente, la verdad, poca gente se dedica a lo que verdaderamente le apasiona. Mi esposo le decía a mi hijo, a ver, ¿tu pasión es el voleibol? Sí. ¿Quieres dedicarte a jugar voleibol? Sí. Entonces, mete pocas materias en la universidad, vete ahorita yo creo que de las escuelas con mejores equipos de voleibol en México es el Tecnológico de Monterrey, vete al TEC de Monterrey, busca una beca deportiva y dedícate al voleibol. Y en consecuencia termina la carrera, pero vive tu vida, o sea, haz el proyecto que tú quieres, que te apasione. Y cuando tú ves lo que hoy están ganando los futbolistas, Wow. los que, digo, es increíble. Es una carrera. Entonces, pero sigues tu pasión, ese es el sueño de tu hijo, pues eso es lo que tienen que seguir, ¿no? Y no dejar tu sueño atrás. De verdad, puedes vivir de lo que tú quieras. Es decir, si a ti te gusta el comercio y no quieres estudiar, mucha gente tiene una resistencia súper fuerte al tema de no, que te estudie por lo menos la prepa o que estudie una carrera, de ahí se va a mantener. No necesariamente es así, ¿cierto, Creo que Pedro? es un error. Es un error gravísimo. El que tengas que tener un título porque tus papás quieren ver el papelito Claro. que tú se lo des. Yo creo que es un error. Y que hoy hay muchas oportunidades de crecimiento que no necesariamente es lo clásico, entrar a la primaria, secundaria, preparatoria, luego la carrera, la maestría, el doctorado, ya no es así. Se han roto estos estereotipos, ¿no? Yo trabajo mucho en la Cámara Española y el concepto allí es precisamente esto, de ayudarles a los jóvenes a seguir con lo que quieren. Entonces creo que hay muchas oportunidades y escoger qué es lo que te gusta y pedir asesoría de, oye, ¿quién me puede ayudar? Digo, todos nos acordamos de los que fueron nuestros coaches, los que te fueron orientando. Ayudando en ¿no? tu carrera, claro. Y entonces, y platicar, yo todavía sigo platicando con mucha gente, pues a lo mejor no de mi edad, pero te menciono un Pedro Padierna, que fue el presidente de PepsiCo. Me siento con él, tocayo, platícame, dime, y con gentes así, digo, te enriquece mucho la vida. Actualmente, ¿de quién eres asesor profesional? ¿No te has considerado coach de mucha gente profesional súper fuerte? Nos comentabas ahí de Mónica. Cuéntanos un poquito de a quién has asesorado durante toda tu carrera. Pues mira, estuve muy cerca de Mónica Flores, sigo estando, Manpower. Nancy Martínez, Nancy de con la Leaf. gente de Mercer, con la Nima, por ejemplo, el presidente Minu, es un cuate que tiene 47 años. súper joven, Y sí. entonces lo que él me dice, Pedro, Minu no sería lo que es si tú no estuvieras aquí con nosotros. Entonces trato de estar muy cerca, de escuchar, de platicar, y voy buscando otro que fue muy orientador para mí, fue Alberto de Armas, el vicepresidente de Cemex. Entonces gente así que te va ayudando de diferentes campos de la vida, ¿no?
Así es. Y de hecho, Pedro sigue siendo embajador de marca de muchas marcas, ha pasado por muchas marcas y actualmente tienes empresas. ¿Y qué nos podrías comentar? Cuéntale pues a nuestro público, a la gente que nos está escuchando, a nuestros seguidores. Pedro, ¿tú cómo podrías ayudar a las empresas a conectar, sobre todo cuando se trata de sectores de recursos humanos? ¿Tú cómo conectas a empresas con posibles leads calificados que pudieran ser clientes de ellos? Mira, yo entendí hace 6 años que empecé con esto de invitar conocidos como conferencistas que dieran pláticas, y a los que invitamos es a directores de recursos humanos personal, de recursos humanos en general, que vengan, que conozcan. Les mencionaba de que tenemos un evento con Pedro Padierna, con Dave Ulrich. El traer un personaje como Dave Ulrich, que es a nivel mundial muy reconocido, esto ayuda a la gente, pero necesitan salir y participar. Entonces, hacemos, yo creo que un webinar cada mes. Este mes tenemos una de las la directora de consultoría de Mercer, va a dar una plática de perspectivas 2025. Una chavita que yo admiro mucho y que viene y que da pláticas es María Marta Gómez, la vicepresidenta de Telefónica. La gente de Santander. Entonces, por ejemplo, con Santander, he estado involucrado con la Cámara Española, y entonces decidió el presidente de la Cámara crear el premio de recursos humanos, y entonces agradezco mucho que al premio le pusieron Pedro Borda. ¡Qué increíble! Y entonces yo entrego el premio cada año a la persona que escoge el jurado. Entonces el año pasado se lo entregamos a Iberdrola. Entonces, el mantenerte en contacto, yo creo que no es ninguna ciencia, pero sí el mantenerte en contacto, platicar con mucha gente, el ver qué es lo que opinan, el entender la política mexicana, que es muy difícil, pero es nuestro país y tenemos que meterle muchas ganas. Así es, y de hecho, aunque ustedes no lo vean, la palabra networking, que es lo que hoy hace Pedro, que es conectar a socios con otros socios que puedan hacer negocios, es un tema que viene manejándose hace mucho tiempo, pero que realmente toma relevancia en esta época, y que realmente hoy el networking ya se vuelve una, vamos a llamarle profesión, Pedro, porque de hecho hay como tal ya el puesto de embajador de marca. ¿Estás de acuerdo? Y al estar en LinkedIn hay mucha gente que ni conozco, que me escribe, oye, ¿me puedes ayudar y recomendar una empresa? Entonces, cuando mando la recomendación, oye, te presento a fulano y tal, no lo conozco, pero me escribió si le podía ayudar. O gente mayor que me dice, oye, te quiero mandar a mi hijo, te quiero mandar a mi sobrino, mándamelo. Y lo andamos mandando a las empresas, ¿no? Es correcto. Pedro, ¿cuál sería tu recomendación? Ya estamos terminando nuestra charla. Hoy, ¿qué le recomendarías a los adultos mayores para poderse profesionalizar? Muchos de ellos no tienen competencias, por ejemplo, la parte digital, el manejo de distintas apps. Ahora la inteligencia artificial, que se ha vuelto una cuestión bien interesante y que nos sirve a todos, no solo en el tema de la gente que probablemente hoy está buscando una oportunidad. ¿Qué le recomendarías a los adultos mayores? ¿En qué competencias tú consideras se tienen que entrenar para mantenerse actuales? Yo creo que una de las limitaciones que más encontramos los adultos mayores es el tema digital. La digitalización. Porque, manejamos el teléfono y a lo mejor un iPad cuando mucho, sí es que sí, pero ya una computadora no. Entonces, las empresas que te van a entrevistar es lo que te piden. Oye, pues no. Entonces yo creo que con este proyecto, que espero que mañana con la Secretaría de Bienestar nos den el visto bueno, y ojalá, con el apoyo de Microsoft, estamos buscando dónde podemos tener un local que pudiera haber computadoras, que alguien donara computadoras, donde el adulto mayor se pueda preparar. Si digitalmente se prepara, yo creo que abrimos un campo importante. Sí, porque además imagínense, y esto ya es una realidad, porque ya está en la mesa de debate en el Senado, en la Cámara de Diputados. Imagínense que sí realmente autorizan el 5% de la plantilla de tu negocio para contratar personas adultas mayores. Una de las, vamos a llamarle,
de los desafíos más importantes es el desconocimiento digital, el manejo a lo mejor de software, el manejo de hardware, el tema que tiene que ver ahora ya con la inteligencia artificial y todo aquello que conlleva justamente esto. Entonces, tecnológicamente las empresas tendrían que estar preparando a estas personas pues para vincularse, porque muchas de las empresas pues se manejan a través de ERPs, de CRMs, de sistemas que tienen que ver con el trabajo del día a día de los colaboradores. Imagínate si las personas que tú tienes de la tercera edad no están capacitadas para esto, va a ser un desafío súper fuerte para las corporaciones. Y yo creo que los directivos de las empresas tienen que tener una política de sí contratar adultos mayores. Si tú le preguntas a cualquier empresa, oye, ¿cuántos adultos mayores tienes? No sé, o un porcentaje muy pequeño. Claro. Entonces tienes empresas como Coppel, que tiene toda la vocación, tienes Alsea, tienes Nestlé, tienes muchas empresas que ya tienen en su ADN la contratación de los mayores. Entonces, pero debe ser una forma de pensar que el director le diga a Recursos Humanos, oye, quiero tener un porcentaje de adultos mayores. Por todos los beneficios que hemos platicado, que lo que le da el adulto mayor a los jóvenes. Así es. Y imagínense si esto se hace realidad, pues ya estarían en nuestras filas gente que va a estar pues vinculándose de cierta edad, pues muy probablemente que de 60 años hacia arriba, y obviamente esto tiene que ver muchísimo pues con las reformas de ley. Pedrito, mil gracias por acompañarnos. No, sí. Pedro, qué adorado. Sabes lo que te admiro, te he admirado siempre. Es mutuo, Pedro. Y eres nuestro gigante en redes sociales y todo lo que has hecho. Te admiro muchísimo y agradecidísimo de esta invitación de venir a participar con ustedes. ¿Cómo te pueden contactar empresas que estén interesadas en contratar tus servicios de marca personal, de embajador de marca? Tendríamos que darles mi correo o darles el teléfono. Mi correo es pedro.borda@outlook.com y el celular donde trato de contestarlo normalmente siempre es el 55 29 22 5589. Para que contacten las empresas que quieran este puente entre los leads calificados y obviamente las empresas que están buscando personas de recursos humanos y sobre todo vender productos para el área de recursos humanos. Así es. Pedrito, muchísimas gracias. La verdad es que una trayectoria impresionante, 88 años y aquí seguimos. Y seguiremos. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.